Bueno, pues por ahí en mis estados de WhatsApp y de Facebook puse el título. ¿Quién vio el título de la prédica? Algunos, como cuatro o cinco. Bueno, pues ya lo pueden poner. Es un título extraño, pero ahorita le voy a contar de dónde salió. ¿No? Ponlo. ¿No sale? Bueno, yo se lo digo entonces. ¿Ya salió? ¿Cómo se titula? Lo bueno de sentirse miserable. Ahora yo pregunto, ¿habrá algo bueno en sentirse miserable? ¿O alguien aquí se ha sentido miserable alguna vez? Ahorita vamos a ver, mire, déjeme orar porque la verdad es que necesito que el Señor me ayude a tratar de explicar cosas que luego parecen muy fáciles, pero son tan profundas que necesito que el Señor traiga revelación. Así que ore conmigo, Señor, gracias por tu palabra. Y Dios, estamos listos y abiertos y yo me encomiendo a ti y ruego que tú uses mi voz, mi persona, para transmitir lo que tú instalaste en mi corazón en esta ocasión. Gracias porque eres bueno. En nombre de Jesús, amén. Bueno, es la primera vez en todos mis años de cristiano y de pastor y de todo que realmente agarro un programa de lectura de Biblia. O sea, yo leía mi Biblia, pues yo me hacía mis propios programas a mi manera, ya. Pero ahora, pues como hay tantas herramientas en el internet y en el teléfono, dije, bueno, voy a probar este año. Entonces agarré un programa que estaba y dije, voy a ver cómo me funciona. Y está siendo muy interesante para mí. Porque obviamente los que siguen un programa, pues el programa te dice qué es lo que tú tienes que leer, no es lo que tú quieres, no, ahí te dice usted tienes que leer esto y esto y esto. Entonces, pues estoy tratando de ser obediente. Y bueno, estas semanas he estado leyendo Levítico y Números. ¿Cuántos han leído estos dos libros de Levítico y Números? Los demás tienen que leerlo para que se sientan miserables. Digo, si usted no se siente miserable al leer Levítico y Números, entonces algo está mal. Porque estos libros están hechos para eso. Y ahorita se lo explico. Pero están hechos para. Entonces yo estaba leyendo y cada que los leía, ahora he leído Levítico y Números muchas veces, pero no sé, ahora Dios está haciendo algo ahí en mi corazón. Y en las mañanas cuando me pongo a leer, una lucha interna de estar leyendo todo esto. Y una serie de emociones. Entonces, pues de ahí surgió esto. Me sentía miserable y Dios me dijo, hay cosas buenas en sentirse miserable. Y dije, pues explícame. La palabra miserable tiene su origen, pues es una palabra que proviene del latín miserable, es miserabilis y significa desgraciado. Me acuerdo cuando la pastora Marla Speaker, que creo que la conocemos, ella dijo, se vale decir desgraciado porque es sin gracia, ¿no? Aunque se escuche fuerte, pero desgraciado es sin gracia. Entonces, sentirte miserable es sentirte desgraciado, o sea, es sentirte así, ¿no? Y obviamente esto abarca varias cosas. Se puede utilizar la palabra miserable para describir situaciones o personas pues que generan compasión o tristeza debido a su estado desafortunado. Y este estado desafortunado puede ser emocional, puede ser físico, puede ser financiero, puede ser de cualquier tipo. Pero cuando tú te sientes así medio desgraciado, medio miserable, no nos gusta, a mí no me gusta, a nadie le gusta. Y vivimos en una época donde esta, pues no sé si sea una emoción, un estado, no sé, pero se polariza. Es decir, hay gente que evita a toda costa experimentar, sentirse
miserable. Lo evitan a toda costa. Y la corriente no, es prosperidad, es éxito, tú puedes, es empoderamiento y todas esas palabras que usted conoce. Entonces ese es un extremo donde evitamos el sentirnos miserable y no lo somos y yo lo puedo y etcétera. Y el otro extremo es donde lamemos las heridas, caemos en la autocompasión, nos deprimimos, nos queremos ahorcar con un fideo y cosas así. Dos extremos. Y yo creo que tenemos que aprender a pasar por esa sensación no agradable, pero con el objetivo de aprender. ¿Cuántos saben que Dios nos puede enseñar en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier emoción? ¿Por qué nos sentimos miserables? Pues por muchas causas, pero Dios me decía que aunque no es agradable, hay algunos beneficios. Y bueno, por lo menos quiero mostrarte 3 beneficios que el Señor me dio de sentirnos miserables. El primer beneficio es que cuando nos sentimos miserables o nos llegamos a sentir miserables por la razón que sea, estamos en un momento bueno para avanzar. Si tú agarras la onda en tu situación de miseria, cualquiera que ésta sea, si tú agarras la onda, vas a ponerte las pilas y vas a decir, o me quedo aquí lamiendo mis heridas y llorando mi desgracia, o hago algo. Sentirse miserable tiene ese potencial. Y yo me acordé cuando a los 29 años estaba soltero y sin ningún perro que me ladrara. Literal, o sea, Naiden. Y yo miraba, Naiden. Y yo me sentía miserable, esa es la pura verdad. Pero fingía que no, porque somos buenos para decir, yo casarme, no, para nada, o sea, yo así estoy re bien. Y yo veo mi cuarto a chillar, ¿no? Y yo me sentía miserable y recuerdo que en una ocasión donde estando yo sintiéndome miserable, empecé a hablar con una pastora, hermana Irma, la esposa del pastor Javier, allá aquellos años. Me empecé a quejar, ¿no? Y es que ya en la iglesia y no hay nadie, no hay nadie. He escuchado eso en algunas ocasiones, no hay nadie, no hay ninguna, ¿no? Y ahí todo mi veneno y toda mi miseria, todo. Y esta mujer de Dios me retó y me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando o vas a hacer algo al respecto? No, pues le pegó a mi orgullo, ¿verdad? Dije, ¿pero qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues a ver, inventa. Echa mano de la creatividad que tienes. Y pues me dejó piense y piense. Y que dije, sí es cierto, voy a hacer algo. Porque solo tengo esas 2 opciones. O me la paso llorando y lamentando mi condición y sintiéndome miserable por el resto de mi vida, o hago algo. Y creamos con un equipo de jóvenes en la misma condición que yo de miserable un congreso que se llamó Más 24. Quizás alguno de aquí supo de eso, ¿no? Malenita sabe de eso, ¿no? Hicimos un congreso. El hombre fue un exitazo. Pero salió de un momento de sentir miseria. Y sabes, muchos inventos en la historia han surgido de momentos de miseria. Las computadoras se inventaron en el tiempo de la guerra por sentir tanta presión, tanta miseria por todos lados, tanta desesperación de resolver, de mejorar, de ganar. Empujó a los científicos y a los creativos a inventar la computadora.
Pero otras cosas quizás menos complejas como una computadora, la bicicleta. ¿Cuántos saben subir en la bicicleta? ¿Cuántos les gusta la bicicleta? Pues, ¿sabes que la bicicleta la inventó un alemán? Porque vivía en la miseria y en su desesperación, porque en aquella época, en el 1800 no sé qué, para transportarse solo era en carruajes o en caballo o caminando. Y dices que tiene que haber algo más, ni puedo comprar un caballo, mucho menos un carruaje. Y se inventó, hizo una estructura de madera, le puso 2 ruedas sin pedales y sin frenos y con los piecitos empujaba. Porque la necesidad te empuja a avanzar. Entonces, si usted se ha estado sintiendo miserable en algún área de su vida, tienes 2 opciones: o lloras o inventas. La máquina de coser es otro ejemplo. El papel higiénico. ¿Alguien había pensado quién se inventó el papel higiénico? No. Y todos los días lo usamos, espero. Pero a mí tampoco se me había ocurrido pensar quién se inventó y por qué razón se inventaron el papel higiénico. Uno piensa que es algo que ha estado toda la vida ahí, desde Adán y Eva. Pero no, en el jardín del Edén no había papel higiénico. Pues al estar leyendo dije, qué interesante. Un hombre de Estados Unidos también se inventó el papel higiénico precisamente por la miseria. Porque antes del papel higiénico, pues el periódico, ¿no? Hacía su función el periódico. Y donde no había periódico, pues había hojitas de maíz o alguna otra hojita por... Eso nos da risa. Ahorita pues era lo que vivía la gente. No, hombre, pues bien curtidito que tenían ahí el trasero, ¿no? Pues imagínense. Porque no estaba suavecito el asunto. Yo me acuerdo cuando éramos niños y que visitábamos a mi abuelo, al papá de mi mamá. Él tenía sus recortes de periódico en el baño, ¿verdad, mamá? ¿Tú te acuerdas? Y pues había que arrugarlos para que se suavizaran tantito, ¿no? ¿Cuántos saben ese truco? Si no te lo sabes, ya aprendiste. Si estás, pero mira, arrúgalo, hazlo bolitas y luego lo extiendes y ya quedó suavecito. Pues este hombre, por la miseria que vivían, las enfermedades que había, la situación tan precaria, se inventó el papel higiénico y ahora es todo un éxito. Pero surgió de haberse sentido miserable. Ahora, estas son las cosas del mundo y que bueno, también vale la pena reflexionar, porque de verdad que muchas cosas en la vida así surgen. De hecho, muchos alimentos. ¿Cuántas mamás no han inventado tacos de chilaquiles porque no tienes otra? Muchos alimentos de ahí surgen. No hay más, pues inventamos. Entonces, conclusión de mi primer punto: sentirte miserable no es agradable, no queremos, no resistimos, pero tiene el potencial de crear, de avanzar, de hacer, de buscar respuestas, de salir de tu situación de tristeza y dolor, y avanzas o avanzas. Ejemplos de la Biblia, pues pensaba yo en Noemí, la suegra de Ruth. Los que conocen la historia, pues ella se fue próspera, ¿no? Ella iba con su marido y sus 2 hijos, salieron bien. Llegaron a este pueblo de Moab y ahí se establecieron. Ahí encontraron los hijos mujeres, todo iba bien, todo estaba bonito, pero de repente entró la desgracia, se muere el esposo de Noemí, luego se mueren los 2 hijos y se quedan las 3 mujeres viudas. Ahora, ser viuda en la época bíblica era literalmente una tragedia. Si ahorita es difícil, allá peor, porque allá no había quien la sustentara, solo los hombres. Y ella en su miseria o lloraba o buscaba respuestas. Y decide regresar a Belén, donde era su origen, su casa.
Y la historia cuenta que le dijo, ¿saben qué? A sus nueras ustedes quédense porque yo ya ni tengo más hijos para darles. Ustedes están jóvenes, se pueden volver a casar. Y ella cuando llegó diciendo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura. Imagínate si se sentía miserable o no esta mujer. Muy miserable. Pero Ruth dijo, no, yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y donde tú te mueras yo me muero. Porque sentirse miserable nos puede empujar a buscar respuestas. Punto número 2. ¿Qué otra cosa buena podemos obtener de sentirnos miserables? Sentirnos miserables es la antesala de la salvación. Yo no sé usted cómo llegó a los pies de Cristo. No conozco tu historia, pero muchos de nosotros, yo me incluyo, llegamos a Cristo porque nos sentíamos miserables. De alguna manera. Yo estaba joven, 22 años, exitoso a los ojos del mundo, porque era soltero codiciable. Pues tenía mi coche y mi trabajo. Pero yo por dentro me consumía de tristeza. Un vacío tremendo en mi corazón. Un hueco que yo no encontraba con qué llenar. Y me sentía miserable a los 22 años. Pensando en morirme, pensando en estas cosas, sin encontrarle sentido a la vida. Pero esta situación preparó mi corazón para entregarme a Jesús. Porque cuando nos sentimos miserables, o nos amargamos y peleamos en mal plan, o nos humillamos y decimos, ayúdenme por favor. Tiene el potencial. El Salmo 69, versículo 29 dice, mas a mí afligido y miserable. Fíjate, el salmista dice, afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Tu salvación me ponga en alto. Aquí la palabra miserable significa sentir dolor por tu condición. Puedes tener dinero pero ser miserable, o puedes tener pobreza económica y también ser miserable, porque a veces es la condición del corazón. Miserable describe la condición humana, en este caso, una necesidad de Dios. Y esto me recuerda una de las bienaventuranzas. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza en espíritu es esa condición de sentirte totalmente miserable. Y hace rato que cantábamos, vi yo al Señor en su trono, alto y sublime. Este canto sacado del libro de Isaías, cuando Isaías tiene esta visión, él se sintió miserable. Porque al ver la gloria de Dios y ver su propia vida, dijo, ¡ay de mí! A veces podemos tenerlo todo, pero estar vacíos y miserables. Pobres en espíritu es eso. A mí me sigue de artistas cayendo bien la Yuri. Y ahora que es cristiana, pues también. Pero escuchar su testimonio, no sé cuántos han escuchado su testimonio, es muy fuerte su testimonio. Ella estuvo así de suicidarse, de tirarse por la ventana. O sea, ella lo cuenta llorando. Y como ella dice, yo tenía mi yate, mi mansión, un montón de discos de oro y tanto premio y demás, pero vivía sola y deprimida, presa de las drogas
Y ella dice que esa noche ella decidió, yo me voy a matar, me voy a lanzar por esa ventana. Y dice que incluso se echó en reversa, pero escuchó una voz que le dijo, detente. Y ella se acordó que creo que un tío cristiano le había estado compartiendo de Jesús, y obviamente ella rechazaba eso. Pero en ese momento el Espíritu Santo tuvo compasión de ella. Y ella se quebró y lloró y le habló al tío. Porque sabes, sentirnos miserables nos prepara para la salvación. En la Biblia, lee conmigo Joel, ahí en tu Biblia, busca el libro de Joel. El libro de Joel, profeta Joel. ¿Ya llegó? Profeta Joel. Vamos a leer en el capítulo 3. Capítulo 3. Joel capítulo 3, leemos versículos 13 y 14. Dice el versículo 13: echen mano a la hoz, que la mies ya está madura. Vengan acá, que el lagar está rebosante. Llenen las cubas, que ya están demasiada la maldad de ellos. Son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Aquí el valle de la decisión es ese momento precisamente donde tú ya estás listo para recibir al Señor, porque te has estado sintiendo miserable. Es ese momento donde uno ya no quiere pelear, donde dices, me rindo. No entiendo todo, pero sé que necesito de Dios. Y yo no sé si usted vino hoy así. Quizás alguien te invitó hoy, no sé. No conozco todas las personas. Pero si usted vino hoy así, no es casualidad. Dios está llamándote para que te entregues a Él. Porque a final de cuentas, nada ni nadie va a llenar el vacío que sientes en tu corazón. Solo Dios. Hay una tristeza que proviene de Dios, aun cuando Dios tiene el fruto del gozo, de acuerdo a la Biblia, el fruto del Espíritu contiene gozo. Pero también la Biblia habla de una tristeza que proviene de Dios y que es necesario en momentos de nuestra vida experimentar esa tristeza. Esto lo habla en 2 de Corintios capítulo 7. Se lo voy a leer, 2 de Corintios capítulo 7, del versículo 8 al 10. Dice, ciertamente, es el apóstol Pablo que escribió cartas a esta iglesia, dice, ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella, la carta, los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esa tristeza no hay que arrepentirse. Entonces, vale la pena que a veces dejemos a esas personas que lloren un poquito. Porque si les queremos evitar todo el dolor, quizás estamos estorbándole al Señor. A veces yo he hecho oraciones medias peligrosas y fuertes en mi desesperación. Digo, Señor, tú eres el buen pastor.
a tal y a tal persona como que necesitan que les rompas la patita, porque por las buenas no quieren entender. Mire, por lo menos creo que soy menos severo que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que los entregaba a Satanás, ¿no? Ya lo entregué a Satanás. Dije, yo nomás le digo al Señor que le rompa la patita y ya. Pero todo tiene una razón, hermanos. Hay tristeza que proviene de Dios, de la cual no debemos arrepentirnos. No nos gusta, a mí no me gusta. Pero en ese sentirte miserable, harto, hastiado, es cuando dices, está bien, me rindo. Y muchos de nosotros llegamos así al Señor, hastiados, hastiados. Y es cuando dices, bendita miseria que me llevó y me empujó al Señor. Entonces, fíjese, aquí ya van dos cosas que considero muy buenas. La primera, nos empuja a encontrar respuestas, a avanzar. La segunda, antesala de la salvación. Ahora, la tercera, que es donde quiero profundizar un poquito más. ¿Qué hay de bueno en sentirnos miserables? Bueno, mira, sentirte miserable, incluso ya siendo cristiano, puede resultar en alabanza a Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucede eso? Esto es bien interesante. Bien interesante. La carta a los romanos. ¿Cuántos han leído la carta a los romanos? Lea por favor la carta a los romanos. Es una carta magnífica, impresionante, llena de todo, súper completa. De hecho, siervos de Dios de la historia que han estudiado esta carta han sido impactados en sus vidas de manera tan profunda que han revolucionado. Uno de ellos, Martín Lutero, siendo él un monje, decide estudiar la carta a los romanos, meterse versículo por versículo, meditar en las profundidades que tiene la carta del libro de los romanos. Dios abriéndole los ojos, y es que él toma esta decisión, ¿verdad?, de contribuir a lo que conocemos como la reforma. Porque ahí claramente la Biblia dice que somos salvos por la gracia. Ahí claramente se nos enseña que el justo vivirá por la fe. Y en su época pues no era así, había que comprar las indulgencias, el favor de Dios, y etcétera, etcétera. Pero la carta a los romanos está divinamente, ahora sí vale la pena aquí, divinamente equilibrada. ¿En qué sentido? Los dos primeros capítulos son capítulos tan fuertes que te confrontan o te confrontan. Por eso digo que hay que leerla. Y así como Levítico me genera, y Números me genera sentirme miserable, leer Romanos 1 y 2 también me genera sentirme miserable, porque no te puedes escapar. O sea, la Biblia te va llevando hasta que te va arrinconando y sí, soy culpable, sí, cierto, yo también. Así. Mire, le voy a leer, porque aquí ya no va a pedir que lo busque, porque voy a leer mucho de la Biblia hoy. Así que no se me duerma, por favor, preste atención. Le voy a leer versículos salteados, porque es mucho, pero solo escuche con su corazón. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 dice, versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones. O sea, ya desde ahí uno dice, ay, qué malos, ¿verdad? O sea, otros, usted no. Se llenaron de toda clase de perversiones, de toda clase de pecados, de avaricia. Bueno, ya la palabra avaricia como que me empieza a incomodar, ¿no? De odio, ya trago saliva. De envidia,
Ya mejor silbo para otro lado. De homicidios, de peleas, de engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Y tú dices, ay, qué malos. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Puedes tragar saliva, pero ellos igual de todas maneras lo hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ahora, tal vez creas que puedes condenar a tales individuos. Si son re malos los de allá afuera, hermano. Uy, sí, hermano. La maldad de afuera. Ajá. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Ahí ya estamos arrinconados usted y yo. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que ellos son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Verdad que se siente feo escuchar esto? O nomás yo siento feo. Yo siento feo. Seguimos, todavía no acabamos. Sigue la inyección. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien que es correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Amén, Señor. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños el camino de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no deben robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú ¿cometes adulterio? Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. ¿Cuántos ya se sienten miserables? Todavía hay más. El apóstol Pablo manifiesta haberse sentido miserable. El apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7 dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántas veces me enojo conmigo mismo? ¿Cuántas veces me siento avergonzado con Dios? ¿Cuántas veces digo, de plano, ¿cuándo voy a aprender? Pues el apóstol Pablo dice, chócalas. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto,
no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, medio bipolar el apóstol Pablo, ¿no? Pues igual que los otros. Te amo, Señor, amo tu palabra, y pum, salgo, ya estoy criticando al prójimo que está hecho a la imagen de Dios, ¿no? Miserable de mí. ¿Alguna vez te has sentido bien hipócrita? Es la neta. Yo sí. ¿Alguna vez no has querido venir a la iglesia o no has venido por eso? Porque dices, ¿con qué cara voy? Pues con la misma, pues ¿con cuál otra? Hermanos, estoy simplemente haciéndote saber que esta es una lucha más común de lo que estamos conscientes, y que sí nos llegamos a sentir miserables, pero hay algo bueno allí. Solo es cuestión de no caer en la trampa, porque como te dije, si te empiezas a sentir miserable, o te hundes en la depresión, en la autocompasión, caes en la rebeldía y dices, pues de todas maneras, pues ya, a darle vuelo a la hilacha, ¿no? O reaccionas. Ahora, ¿cómo hay que reaccionar? Bueno, aquí viene el versículo que sí quiero que lea, porque sí quiero que lo lea. Romanos 7, váyase a Romanos 7. ¿Ya llegó? Lea conmigo el versículo 24, 7:24. Fíjese nada más cómo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, estoy acorralado. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Conozco lo que está bien, pero aunque lo conozco, de todas maneras termino haciendo lo que no debo y lo que no quiero. Miserable de mí. Es el apóstol Pablo, ¿eh? Es el apóstol Pablo. Yo no sé si sea verdad, pero yo escuché, se lo digo porque no sé, no me he dado la tarea de investigar, pero hace muchos años yo escuché una prédica que hablaban de este versículo de miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el apóstol Pablo está hablando de su persona. O sea, ¿quién me libra de mí mismo? Yo muchas veces le he dicho a Dios eso: Señor, creo que mi peor enemigo no es el diablo, soy yo. Yo solo me saboteo. Miserable de mí, me enojo conmigo. Entonces este predicador decía, repito, hago la aclaración, no sé si sea verdad, pero me impresionó, tan me impresionó que no se me ha olvidado. Este predicador decía que cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se refería a una práctica antigua que en algunos lugares, ¿verdad?, para torturar, pues sí, era una tortura, a los prisioneros de guerra les amarraban un muerto en la espalda y dejaban que se pudriera ahí. Solo imagina eso. Ahora, no sé si es verdad, pero eso es horrible. O sea, cuando yo dije, no manches, pero alguien aquí apestoso y sentir que los gusanos, ay no, el olor, o sea, no sé si es verdad, pero me volví a acordar. Pero él está diciendo, ¿quién me va a librar de esto? Pero lo que realmente se refiere es, no quiero ser así. No quiero ofender a Dios. No le quiero fallar a Dios. ¿Quién me va a librar de este cuerpo, de esta vida, de este Pablo, de este Edgar? ¿Alguna vez has llorado diciéndole a Dios, no te quiero fallar? Pues sí, se siente uno miserable. Ahora, ahorita seguimos, pero quiero aumentar de tantita presión todavía. Digo, pues sí, si ya tiene presión, le quiero subir.
Todo esto surgió por leer Levítico. Yo estaba asustado porque los que ya me conocen, que soy creativo, imaginativo, etcétera, etcétera, yo estoy leyendo mi Biblia y me estoy tratando de imaginar las cosas. Entonces, cuando yo leo todas las actividades y responsabilidades de los sacerdotes y de los levitas, yo literalmente me asusto. Porque realmente no tenemos idea de la presión que vivían, constante. Ahorita decimos somos reyes y sacerdotes y ¡ay, gloria a Dios! No tenemos idea de la responsabilidad de un sacerdote. Le voy a leer algunos versículos nada más para que se asuste conmigo. Fíjese. Para empezar, había que ofrecer holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, etcétera. Y había un montón de leyes. O sea, desde el Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo habla de eso. ¿Ok? Solo habla de eso. Pero habla cosas que uno humanamente, bueno, yo hablo pues por mí, no sé si usted, ¿qué dices? Pero eso ¿por qué? De estar ceremonialmente impuro, o la Reina Valera usa la palabra inmundo, suena bien fuerte esa palabra, inmundo. Cosas como mujeres por menstruar, inmundas, por unos días. Hombres por segregación de semen y otras inmundos. O sea, cosas que tú dices, Señor, pero es natural, pues tú lo inventaste. No sé si usted ha pensado así. Entonces, ¿qué onda? Ahora, esos son ejemplos, pero si le vas agregando a este y este y a este. Por ejemplo, un levita no podía tocar ningún animal inmundo porque ceremonialmente ya se contaminaba. Ahora, hay que ver cuáles son de los animales inmundos. Entre ellos estaban las abejas, los ratones. Yo sé que todos le tenemos miedo a los ratones. Entonces yo me imaginaba a los sacerdotes huyendo literalmente de un ratón, no tanto por tenerle miedo al ratón, sino porque no se quería contaminar. Esa es mi mente. La abeja, hay una abeja. Inmunda la abeja. ¿Por qué? No sé, pero son cosas que Dios pone. Ahora, todo esto me empezaba a generar. Dije, Señor, ¿por qué pareces tan, pero tan estricto? Casi tan imposible. Yo me pongo a alegar con Dios así. Lo bueno es que Él me responde a veces. Mire, le leo. Cualquier sacerdote que toque cualquier cosa impura, ya sea contaminación humana o animal impuro, o cualquier otra cosa impura, y luego si esta persona, fíjese, tocó algo impuro por accidente, pero luego va y come de la carne de la ofrenda, que sí era su responsabilidad comer, pero si había tocado algo inmundo, lo que tenían que hacer era excluirlo de la comunidad. O sea, no es que, bueno, ya lo tocaste por accidente, ya la fuiste y comiste el sacrificio. Sí puedes comer el sacrificio, pero no debiste haber tocado lo inmundo. Como hiciste eso, fuera, no más, no perteneces aquí, fuera. ¿No se te hace eso una exageración? Perdóname, Señor. Ahora, todo esto decía, Señor, ¿con qué estrés vivían? Bueno, yo me imagino, hermanos, vivir con un nivel de estrés por estas cosas. Porque tarde o temprano más de algunos se equivocaba con tanta restricción, tanto detalle. O sea, si usted lo lee te abruma. A mí me hace sentir miserable. ¿Por qué? Porque cuando veo lo torpe que soy, lo distraído. ¿Cuántos distraídos hay aquí? Lo distraído, ya agarré lo que no debía agarrar. Solo estoy aumentando la presión, hermanos. Ahora, seguimos, ¿no? Seguimos. Dios le dice
delante del tabernáculo hacia el oriente, ¿sí? Donde sale el sol, por acá sale el sol, ¿no? Donde sale el sol, dice, ahí va a estar el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ahora, ellos, Moisés y Aarón y sus hijos, tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. ¿Por qué? Son las leyes. Seguimos. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. O sea, ese letrerito aquí no hay, ¿verdad? Para que diga, solo personal autorizado. Y si tú de curioso te metes, ¿qué estoy tratando de decirte, hermano? Por un momento dije, Señor, ¿por qué pareces como que eres malo? Cuando yo sé que no eres malo. ¿Por qué? ¿Por qué me da esa sensación? El Señor me dijo, no soy malo, soy santo. Mi santidad es la pureza máxima que existe. Y no es posible convivir con lo pecaminoso. No soy malo, soy santo. Y lo que el Señor me mostraba es, yo mandé todo esto para crear conciencia en ustedes de mi santidad. Pero yo mismo sé que ninguno puede cumplir con todo eso. Porque el objetivo no es que cumplan con todo eso. El objetivo es que sepas cuán santo, puro, perfecto soy. Yo tuve que masticar por horas todo esto. Porque hay más, o sea, ¿te cuento otro tantito más? Fíjate, ¿has leído de Nadab y Abiud, que fueron hijos de Aarón? Ellos murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente al que Él había ordenado. El fuego extraño que conocemos. O sea, había que hacer las cosas como Él dice, en el modo que Él dice. Pero si nosotros no entendemos la razón, en nuestra mente humana y carnal y muy limitada, vamos a pensar eso, que Dios es muy estricto y que es malo. Pero es su extrema santidad y pureza. Luego fíjese, cuando el campamento era trasladado, no, esto me impresionó. Sabemos que la nube se movía, ¿no? Y había que desmontar todo el relajo y moverse con la nube. Y los levitas, cada uno tenía su función. Sabían qué poste cargar cada quien. Eso como quiera. Pero cuando se trataba de las cosas que estaban adentro del tabernáculo, ese era otro boleto. Porque el tabernáculo primero estaba el atrio donde se ofrecían los sacrificios, ahí se mataba el animal, y luego estaba el lugar santo donde estaba el candelabro y la mesa con los panes de la proposición y el incensario, y luego estaba el lugar santísimo donde solo estaba el arca. A ese lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar, nadie más podía entrar. Pero a la hora de cargar, fíjese, cuando el campamento se ha trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo.
¿Para qué? Para bajar la cortina interior y con esa cortina cubrir el arca del pacto. Quitaban la cortina. Esto solo lo podía hacer Aarón y sus hijos. Ahora, luego cubrirían la cortina interior con un cuero. O sea, primero cubrían con la cortina y luego un cuero encima. Cuero de cabra de la mejor calidad. Por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Ahora, cortina, cuero, tela azul, solo para cubrir el arca. Por último, colocarían las varas, porque tenían unas varas, ¿verdad?, en su lugar para trasladar el arca. Entonces, cuando los levitas cargaban el arca, la cargaban tapada. No la veían. De hecho, más adelante dice que si por alguna razón la veían, se morían. Dime si no estarían estresados. O sea, yo sí, hermano. Yo cargaría aquello temblando. Yo. Literalmente temiendo por mi vida. Porque era solo cárgala, no la mires, no la toques, porque cualquiera de esas dos cosas te mueres. Y sabemos lo que le pasó a Usa más años más adelante, que tocó, quiso detenerla y ¡pum! Todo esto que parece santidad de parte del Señor. Ahora, quiero cerrar todo esto, esta sensación que yo estuve luchando toda la semana y dije, Señor, ¿por qué? Vamos a volver a leer Romanos 7. Pero ahora vamos a leer 24 y 25. Lee conmigo Romanos 7, 24 y 25. Dice la Biblia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, el apóstol Pablo dice, yo soy miserable porque quiero hacer lo bueno y no puedo. Fallo una y otra vez aunque me esfuerzo. Pero en lugar de sentirme deprimido y de sentir que no sirvo para esto, de que yo no puedo ser cristiano, por más que lo intento, no me puedo portar bien todo el tiempo. Ya pequé acá o ya pequé allá y me siento un hipócrita. Y en lugar de sentir condenación, gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú y yo reaccionamos correctamente, esto resulta en una gloria. Y es ahí cuando entra la otra parte maravillosa, el sacerdocio de Jesús. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, usted y yo, hechos de carne y de sangre, el Hijo de Dios también se hizo hombre, carne y sangre. Pues solamente como ser humano podía morir y solo por medio de la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo de Dios podía liberar a todos los que el diablo tenía por el poder de la muerte, esclavizados al temor de la muerte. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, y entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo de manera definitiva.
En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración solamente de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos esa casa si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo mismo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Jorge Rico, ¿dónde estás? Allá está atrás mi amado Jorge Rico. Yo estuve hablando con él en la semana y yo le pedí permiso para contar una anécdota que viví con él. Cuando él empezó a venir a la iglesia, una ocasión él me dijo, dice, yo no entiendo ¿por qué tanto alaban a Jesús? Él viene de un trasfondo de testigos de Jehová. Y obviamente la doctrina es muy diferente. Entonces él venía, pero esa parte dice que le chocaba. Le chocaba que nos pusiéramos a danzar, no tanto por danzar, sino por qué tanto alboroto por Jesús. ¿Por qué tanta alabanza hacia Jesús si la alabanza debe ser a Jehová el Padre y nada más? Eso era lo que él pensaba. Y yo dentro de mí intenté explicarle, no sé si esa ocasión lo entendió o no, pero el punto es que yo me di cuenta que es necesario que nos sea revelado verdaderamente lo que Jesucristo hizo. Porque cuando tú lo entiendes, y aunque te sientes miserable de repente, puedas decir como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesús. Me siento miserable, siento reprobado, siento un pésimo cristiano, siento que no funciono como padre, como madre, como esposo, como sea, pero gracias doy a Jesús, porque Él me ha redimido. Y ahora soy sacerdote, pero si miro al Señor no voy a caer muerto, porque me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, y ahí encuentro misericordia y oportuno socorro. Todo sumo sacerdote es un nombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas por esas personas y ofrece sacrificio por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón debe estar ofreciendo en el antiguo pacto sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora sabemos que los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, pero Jesús no pertenece a la tribu de Leví, Jesús pertenece a la tribu de Judá. Y lo que Dios está diciendo, yo estoy levantando un sacerdocio completamente nuevo, de otra tribu, de otro linaje, que no tiene nada que ver con lo pasado, porque este sacerdocio es perfecto y no necesita estar ofreciendo sacrificios constantes, sino con una sola ofrenda, con su propia sangre, hizo perfectos a los imperfectos. Cuando la Biblia dice que Él está intercediendo por nosotros, escuche bien,
No es que le está ruego, Padre, por favor, Padre, mira, te lo suplico, no seas malito, no les eches un rayo, mira, no los mates ahorita. No. Su intercesión simplemente son esas manos perforadas. Consumado es. ¿Y por qué es una intercesión permanente? Porque ese solo sacrificio sigue siendo activo y poderoso y vivo y vigente hasta el día de hoy. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Jesús hizo esto para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa nos incita. ¿Vamos a seguir siendo incitados a pecar? Sí. Sí. Pero no estamos obligados a ceder. No sé, Daniela, ¿estás? ¿O quién puede estar en el teclado? Alguien ayúdeme, o a la guitarra. Sentirse miserable no se siente bonito. Pero esos son momentos clave. Clave. Es necesaria esa incomodidad terrible para sacarte del pozo, para producir un cambio en tu vida o para producir adoración. Porque si yo me paro aquí, no es porque soy perfecto, hermanos. Miserable de mí. Mi confianza no está en cuánto tiempo oro, en cuánto tiempo estudio. Mi confianza no está en cualquier actividad religiosa que haga. Mi confianza está en que Él es mi sumo sacerdote. Y puedo decir como el apóstol Pablo, me glorío en mis debilidades. Porque de verdad que toda la gloria es para Él. Y no soy víctima como tal, pero ay de mí si yo le robo la gloria al Señor. Sería un insensato completamente. Esto me hace que lo ame más. Porque Él me decía, mi santidad es tan intensa que sin Cristo ninguno de ustedes puede estar delante de mí. Pero Él, como nos ama y nos quiere con Él, ha dado esa respuesta para que sea posible convivir y estar delante de un Dios santo sin medida. Y la realidad es, hermanos, que no tenemos plena conciencia de esa santidad. Yo oraba y dije, Señor, creo que no entiendo la santidad. Necesito entender un poquito más. Porque eso que parece severidad y que da miedo, que parece incluso maldad, no lo es. Solo es santidad. Yo le decía, Señor, dame un ejemplo humano, terrenal, con lo cual pueda comparar. No me vino un solo ejemplo, hermanos. No sé si lo hay. ¿Cómo entender esa parte de que su santidad
rechaza toda inmundicia automáticamente. Jesucristo ha hecho posible ese acercamiento. Cierre sus ojos, Señor. Me produce una sensación muy extraña todo esto, Padre. Me impacta, me impresiona, me entra terror. Pero saber que en Cristo estoy seguro hace que me aferre más que nunca a Él. Porque verdaderamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. He recitado ese versículo tantas veces, pero cuando cobra sentido, qué profundidad tan maravillosa. Y solo se llena mi corazón de gratitud y hace que te ame más. Porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Jesús. Señor, y yo sé que todos los presentes en algún momento nos llegamos a sentir miserables. Pero ayúdanos a responder ante esa terrible sensación. Ya sea que nos aferremos a Cristo como nunca, o que busquemos resolver e inventar para salir adelante con tu ayuda, o que tomemos la decisión de abandonarnos en tus manos. Por algo dejaste registrado en esos libros de Levítico, Números y Deuteronomio tanta cosa tan terrible que genera incomodidad completa. Y que ahora pensamos cómo vivían, pero solo era la ilustración para que entendiéramos un poquito que eres un Dios santo, no malo, santo. Los malos somos nosotros. Pero gracias porque a su tiempo de la historia enviaste a Jesús. Y ahora Él está con esa victoria que nos ha dado de manera permanente, porque un solo sacrificio para siempre nos ha hecho perfectos delante de ti, justificados, amados, de tal manera que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido y justificado? ¿Quién los va a condenar?
si el que tenía la autoridad de hacerlo ha decidido perdonarnos y justificarnos? Gracias, Dios. Señor, que si nos permites vivir estos días de Semana Santa, tengamos conciencia más profunda de esa gloria que es la cruz. Porque a veces tenemos la información, pero termina siendo algo tan superficial. Gracias, Dios, porque nos amas y nos quieres contigo y nos tendrás por la eternidad. Toda la gloria es para Jesús. Amén y amén.